Bueno, pues vamos a tener el estudio bíblico de hoy martes, es 31 de mayo, así que despedimos mes. Mañana ya inauguramos junio, ya vamos al verano de lleno, de hecho está haciendo calor ya de verano. Y bueno, vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles como solemos hacer todos los martes. Esto está dentro de una serie que se llama Historia de la Iglesia. La intención es estudiar todos los martes la historia de la Iglesia y por eso comenzamos con Hechos de los Apóstoles, porque es el comienzo. Ahí comenzó la Iglesia, los primeros creyentes, cómo la Iglesia se fue expandiendo, extendiendo por todas partes, cumpliendo el propósito que Dios le había manifestado de cuando le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la Iglesia hemos visto que en pocos años se extendió muchísimo, gracias a hombres como Pablo, que es donde estamos centrados básicamente. Hechos, la mayor parte de Hechos se para en la vida de este hombre, de Pablo. Y a través de sus viajes misioneros, pues él ha llevado la palabra a muchos lugares donde creyeron personas, y al creer en esos lugares estas personas, de ahí se fueron a otros lugares, y así es como se expande la Iglesia. Es el tú a tú. Tú le predicas a alguien, esta persona se convierte y este le va a predicar a otros, y así la Iglesia se fue extendiendo. Es un tema muy importante la historia de la Iglesia, porque al mirar al pasado nos daremos cuenta de los errores que se cometieron, veremos el origen, el propósito, es lo que estamos viendo aquí en Hechos, y ahí tendríamos que intentar volver, ser como esa Iglesia primera de los Hechos de los Apóstoles, ser esa Iglesia que el Señor quiere que seamos. Es un verdadero reto, porque vivimos en un tiempo muy difícil, muy complicado. Es un tiempo anómalo. Como el domingo estábamos predicando por la mañana, no, aunque parezca que todo esto es normal, no es normal. Vivimos en un mundo extraño, anómalo. Lo que estamos viviendo es algo de hace pocas décadas para acá. La historia de la humanidad siguió una línea más o menos parecida hasta la Revolución Industrial, y estamos en estas generaciones que estábamos viendo el domingo, generaciones que ya han nacido, los más jóvenes ya han nacido en la era digital, en el mundo de Internet, y es un mundo complejo, complicado. Es un mundo que compite con la fe. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, y lo estamos haciendo. Cada día venimos a estudiar la palabra a través de esos medios, en directo por Facebook y las reuniones, y tenemos que seguir perseverando. Habíamos estado viendo que Pablo vuelve a Jerusalén y, tal como el Señor le había anunciado, le dijo que le esperaban grandes tribulaciones, cárceles y nada más llegar a Jerusalén, es con lo que se encuentra. Él está custodiado por los romanos, ya que el pueblo, los judíos, le estaban linchando, le estaban pegando, golpeando, y entonces los romanos intervinieron. Ahora Pablo pidió hablar a la gente, al gentío que estaban delante de la fortaleza Antonia, y estaban gritando y entonces Pablo sale y les habla, y ahí estamos parados. Vamos a continuar, vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos dirija y vamos a estudiar. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, y qué bien cuando llegamos a estos días que nos podemos ver cara a cara a los hermanos que pueden desplazarse hasta este lugar. Siempre es un regalo, una bendición, poder compartir así cara a cara con los hermanos, y echando de menos a muchos que no pueden venir, algunos por la distancia, porque están lejos. Hoy Beatriz la tenemos en Ecuador y la echamos de menos aquí, que suele estar los martes, pero ya nos comunicó que llegó bien, está con la familia, su papá está mejor después de hacer frente a esa terrible enfermedad, y bueno, pues también ella quizás nos pueda ver a través de internet, y otros hermanos que hay en Ecuador, en México, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Francia, en muchos países
que a pesar de que con algunos no nos hemos visto nunca cara a cara, es ya como si nos conociésemos de siempre, porque somos parte de este mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu y nuestros intereses son los mismos porque queremos honrar tu nombre, obedecerte a ti, y para ello venimos con insistencia a estudiar tu palabra. Guíanos hoy en este estudio, llévanos tú de tu mano, danos sabiduría y bendice a todos mis hermanos con esta palabra que vamos a enseñar. Te lo pedimos muy agradecidos por todo lo que tú haces en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues Pablo les hizo seña a la multitud de que escuchasen y comenzó a hablar en un hebreo perfecto. Esto provocó que la muchedumbre pues se quedasen callados escuchando a ver qué es lo que tenía que decir Pablo, y comienza a darles su propio testimonio. Les explica lo que a él le ocurrió. El apóstol Pablo era un judío que, como él mismo explicó, fariseo, hijo de fariseos, celoso de Dios, y con ese celo del Señor él creía que tenía que perseguir a la iglesia, así que, como él estuvo explicando ahí en estos primeros versículos del capítulo 22 de Hechos, hasta el versículo 5 estuvimos viendo, él explicó que iba por todas partes prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, incluso el sumo sacerdote, dice él, me es testigo. O sea que esto es algo que la gente de Jerusalén, muchos saben, el sumo sacerdote sabe, que Pablo era un muy entregado perseguidor de la iglesia, de los primeros cristianos. Entonces, ¿qué ocurrió para que pasase de ser ese perseguidor a ser el mismo perseguido? Porque aquí está él sufriendo lo que él había hecho con otros creyentes. Entonces él cuenta su conversión, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo relata su experiencia sobrenatural. Sin duda, la conversión de Pablo es única. O sea, raras veces podríamos decir que haya ocurrido algo así a una persona. ¿Por qué a Pablo Cristo se le apareció de esa forma? Bueno, como el mismo Jesús dijo, que él lo había llamado a ser apóstol a los gentiles. Uno de los requisitos para ser apóstol es que hubiesen conocido a Jesús personalmente, y Pablo no conocía a Jesús personalmente en la carne. Él ha conocido a los cristianos porque los persigue, pero no conoció a Jesús en persona, así que Jesús se le apareció en persona, personalmente, para llamarlo a un ministerio especial. Y él relata su experiencia sobrenatural, me rodeó mucha luz del cielo, que era tan grande su gloria que quedé ciego, dice Pablo. No veía, tuvo que ser llevado hasta Damasco, que es hacia donde él se dirigía. Entonces, todo esto se lo está contando a los judíos, porque los judíos siempre buscaban señales, buscaban milagros, ellos buscaban el poder de Dios manifestándose, y entonces él está aprovechando para darles el testimonio. El martes pasado decíamos que es muy importante que aproveches tu testimonio para cuando compartes el Evangelio con otras personas. ¿Por qué? Porque estás llevando la explicación de algo que a la gente les va a sonar extraño, porque tú les estás hablando de pecados, de necesidad de arrepentirse, de estar separados de Dios, de que necesitan creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por todos.
todos, todo eso a la gente le suena extraño. Todos están familiarizados con que Cristo fue crucificado. Todos conocen muchas de las cosas que tú les dices, el concepto pecado, todo esto, pero no están acostumbrados a que tú les digas tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, tienes que creer. Son cosas que no terminan de entender. En cambio, cuando tú tienes que predicar el Evangelio, no se puede dar el testimonio sin predicar. Tú predicas y entonces das el testimonio. Porque tu testimonio va a coger eso que a ellos les suena raro y lo va a llevar a una situación real, tangible, una experiencia que puede ser la misma persona que te está escuchando, se puede identificar con las cosas que tú le vas a explicar y entonces esta persona va a comprender mucho mejor. Los judíos que están escuchando a Pablo podrían estar comprendiéndole perfectamente, solo que están ciegos de ira y no ven. Cuando Jesús decía son ciegos que guían a otros ciegos, están ciegos, no ven. Y eso es lo que le pasa a esta multitud, no están viendo, pero podrían entender. Porque Pablo está diciéndoles lo que ellos mismos están haciendo ahora. Yo perseguí a los cristianos igual que vosotros estáis haciendo ahora. Yo perseguí a los cristianos, y lo sabéis. El sumo sacerdote no es testigo. Él puede decir, porque él me dio cartas con autoridad para que yo fuese viajando a todas partes a perseguir cristianos. Pero están escuchando y, como veremos a continuación, no están entendiendo. La ira les sobrepasa. Pablo no sabía a quién perseguía, y esto también es un detalle importante para los que están escuchando. Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? No sabía. Y Jesús le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo está sorprendido, porque él persigue cristianos y resulta que estaba persiguiendo a Dios. Creía que defendía a Dios y resulta que iba contra Dios. No saber es un gran mal. La ignorancia es terrible, porque cuando tú ignoras, la ignorancia te hace hacer cosas que están equivocadas. Por eso el Señor nos quiere revelar su palabra, conocer la verdad, ser libres, porque solamente conociendo la palabra de Dios es que vamos a tener esa capacidad de poder andar en la verdad y estar vacunados contra la ignorancia, contra el error, porque cuando tú desconoces algo, tienes tu propio criterio, puedes cometer graves errores. Pablo estaba cometiendo un grave error. Y quiero que te des cuenta que Pablo no se está defendiendo, les está predicando a Jesús. Él tiene la oportunidad de defenderse. Él podría haber dicho verdades a medias, él podía haber ocultado información, seguramente podría haber tenido argumentos para tranquilizar a la multitud y que ya no tuviesen nada contra él. Pero no era el propósito de Pablo salir de este día, de este lugar, libre de que le peguen y libre de culpa y tranquilo. No se habría ido en paz. Si él es consciente de que está negando a su Señor, bueno, eso sería lo peor para Pablo. Así que a pesar de que el mismo Pablo sabe que lo que les está diciendo va a generar más ira contra él, pero tiene que predicarles a Cristo. Porque entre toda esa multitud airada es posible que haya algunos que vayan a recibir el Evangelio de Jesucristo. Y hermano, el valor de una sola vida vale la pena cualquier sacrificio. Porque estamos hablando de la eternidad. Que una persona pase de muerte a vida es lo más grande, lo más trascendente que puede ocurrir. Salvar la vida de una persona en este mundo es algo a lo que se le da mucha trascendencia, claro, la tiene. Si hay alguien que está a punto de morir y tú tienes la posibilidad de salvarle la vida, haces lo posible y lo imposible para salvar a esa persona. ¿Cuánto más no tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para salvar a las personas de la condenación eterna? Porque una vida en este mundo vale muchísimo, ya estamos diciendo, salvar a una vida es muy importante. Pero salvar a una vida de la eternidad, de la condenación eterna, pues imagínate, es muchísimo más, no tiene comparación.
Por eso Pablo no se calla y les está predicando a Cristo, no se está defendiendo, les está hablando de Jesús. Y les está diciendo, yo un día estuve equivocado y yo perseguí a Jesús, como vosotros, pero Jesús me salió al encuentro y yo creí en Jesús. El testimonio personal es una parte importante de la predicación del Evangelio. Úsalo siempre que tengas oportunidad. Pero eso sí, recuerda, pon toda la atención en Jesús. Tu testimonio personal no es para que brilles tú. Pablo no está brillando él. Está diciendo, yo estaba equivocado, yo pensaba, pero no era la verdad. Y el Señor fue, Pablo pone el foco de atención en Cristo. Cristo es el que lo hizo todo. Él solamente se dejó llevar. Pablo tiene un regalo de incalculable valor para sus hermanos judíos. Y él está deseoso de que ellos entiendan. Pero los judíos no lo quisieron recibir. Él se lo está ofreciendo. Mirad, escuchadme, pero los judíos no le están escuchando. Lo mismo dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, cuando dice de Jesús que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues Pablo está con el mismo regalo, está presentándoles a Jesús, pero los judíos no lo están recibiendo. Versículos 12 y 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él sigue con su relato, mete la historia a personas que quizás algunos de los que estaban allí podrían conocer, porque este Ananías dice que era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. O sea, él está incluyendo a testigos de todo lo que ocurrió. O sea, él les está contando su historia, pero no tiene que ser una historia inventada. Los judíos, alguno podría decir, se lo está inventando. Él ha puesto por testigo al sumo sacerdote y a otros judíos sacerdotes. Él les está hablando de personajes que vivían allí en Jerusalén, conocidos de la gran mayoría, como era este Ananías. Y él les está contando milagros que Dios hizo. Me quedé ciego por el resplandor, pero cuando fui a ver a Ananías, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y en aquel momento volví a ver un milagro. Y estas cosas le llamaban la atención a los judíos, pero en este momento creo que no está haciendo mucho efecto. Y en el versículo 14 dice lo que le dijo a Ananías. Y Ananías me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Un resumen no solo de la vida de Pablo, sino de la de cualquier cristiano, porque todos nosotros nos podemos identificar y debemos identificarnos con lo que ahí dice. 3 cosas, le dijo Ananías que Dios quería hacer en Pablo. 3 cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Ese es el propósito de Dios para todo cristiano, para todo hijo de Dios. 1, conocer la voluntad de Dios. 2, ver al justo. 3, oír la voz de Dios. Para eso te ha llamado Dios, Pablo. Para eso te ha llamado a ti, mi hermano, que estás aquí o los que están en internet escuchando. Primero, para conocer la voluntad de Dios. No te olvides, él les está hablando a los judíos, No es una carta de Pablo a la iglesia. Es una predicación a una multitud enfurecida que quieren golpearle y matarlo. Y él les está diciendo, mira, Dios sale al encuentro de nuestras vidas, primero para que conozcamos su voluntad. Y esto es fundamental, porque a mí me importa, a mí me interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Es lo más importante, saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Y no todos los cristianos a veces están dispuestos a conocer y obedecer la voluntad de Dios.
De hecho, yo creo que algunos creyentes tienen miedo de descubrir cuál es la voluntad de Dios por si no les gusta. Hoy si Dios me pide que haga algo que no me gusta. Y algunos no se atreven ni a orar así: Señor, muéstrame tu voluntad. Vaya a ser que me la muestre y resulta que lo que me muestra no me gusta, no me convence. A Pablo, ahora lo seguiremos leyendo, pero Pablo en primera instancia él pensó: voy a predicar a los judíos, y Pablo le dijo: no, vas a ir a predicar a los gentiles. O sea, la misión de Dios para Pablo no era la que quizás a Pablo le hubiese gustado. Pablo tenía una carga impresionante por sus hermanos judíos. Lo manifiesta en muchas cartas. En un lugar llega a decir que hasta estaría dispuesto a convertirme yo en anatema, perderme, si mis hermanos judíos se pudiesen salvar. O sea, daría mi vida por ellos. Realmente sentía una carga muy grande por los judíos, porque él había sido judío en esa condición de estar ciego, de no ver, de perseguir la verdad creyendo que estaba luchando contra la mentira. Y él tenía una gran carga por eso. Pero Dios le dijo: no, tienes que ir a predicar a los gentiles. Ahora después lo vamos a leer ahí porque aparece en el texto. Conocer la voluntad de Dios es nuestra tarea pendiente siempre. Tenemos que buscar y aceptar su voluntad, porque es lo mejor para nosotros y para la obra. Normalmente los creyentes se dejan llevar por su propia sabiduría, por sus gustos, por los principios que cada uno tiene. Y aceptamos que lo que yo he decidido es la voluntad de Dios, y no siempre es así. A veces tomamos decisiones, pero nos fundamentamos en nosotros mismos. He tomado esta decisión porque a mí me gusta, me atrae, porque creo que es conveniente para mí, o sea, desde nuestro propio punto de vista, desde nuestra perspectiva, estamos siempre muy predispuestos a tomar decisiones, y hay decisiones que son parte de la vida cotidiana, y vamos a decir, no necesitas buscar la voluntad de Dios para esas cosas. A veces lo hemos dicho: si te vas al supermercado, no estés orando allí delante del puesto de las verduras: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que coja la patata roja o la blanca. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que compre los pimientos así o las berenjenas. No, eso no tienes que orar pidiendo eso. ¿Por qué? Dios ya te ha dado sabiduría para que tú sepas hacer bien la compra. Él ya te ha dado sabiduría para que sepas qué ropa ponerte. Dios te ha dado sabiduría para que tú vivas una vida cotidiana, y en esas decisiones pues te puedes equivocar. He comprado las naranjas y resulta que en el otro súper estaban más baratas. Y no pasa nada. Es que me he equivocado, eso es que no he buscado la voluntad de Dios. No, hombre. Ahora hay cosas que son trascendentes, importantes, y ahí sí tienes que buscar la voluntad de Dios. Tienes que saber el camino que estás tomando, qué dirección llevas. Y para no equivocarte, tienes que saber que Dios te está dirigiendo. Si Pablo está en Jerusalén es porque se ha dejado llevar por Dios hasta ahí. A pesar de que hubo hermanos que le dijeron: no vayas, porque el Señor ha revelado que en Jerusalén te esperan prisiones, tribulaciones, pruebas. Pero Pablo tenía claro: es que el Señor me está llevando a Jerusalén. Me ha advertido, te espera esto, pero no para que huya, sino para que lo sepa, para que no me coja por sorpresa. Entonces, si Dios quiere que yo esté en Jerusalén, yo estoy en Jerusalén, a pesar de lo que me pueda ocurrir. Y siempre aceptar la voluntad de Dios te va a llevar a la bendición, te va a llevar a la paz, al gozo. Porque aunque tú estés en el mundo disfrutando de muchas cosas, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, no vas a disfrutar de todas esas cosas. Vas a tener inquietud, vas a sentirte mal, vas a experimentar frustración, no estarás bien si eres hijo de Dios. Si eres una persona del mundo, pues entonces vivirás las cosas del mundo como cualquier otro.
Pero si eres hijo de Dios, necesitas estar allí donde Dios quiere que estés para sentirte bien, en paz, para sentirte tranquilo, para sentir la presencia de Dios en tu vida, para que puedas estar confiado. Conocer la voluntad de Dios, ver al justo, dice, para ver al justo. Igual que lo anterior, esto es objetivo de todo creyente. Caminar cada día con el Señor. La expresión ver al justo no significa verle con los ojos. Habla de cercanía, habla de comunión, habla de estar cerca de Jesús. Es una expresión, es un hebraísmo, es una expresión poética, es una forma de hablar en la que dices, tienes que ver a Jesús, tienes que estar cerca de Jesús, pero no es que le podamos ver con los ojos. Yo puedo ver a Jesús en muchas cosas, no verle a Él, pero verle a Él. No sé si me explico. Puedo ver a Jesús en el día a día, en cómo las cosas ocurren, y tú sabes que es la providencia de Dios. Dios está ahí en cada circunstancia. Yo veo a Jesús ahí. Yo veo a Jesús en vosotros, en mis hermanos. Yo veo a Jesús cuando en medio de la tribulación, de las pruebas, pues tienes paz, estás tranquilo, descansas en el Señor, confías. Eso se trata, es el objetivo de todos nosotros, caminar cada día con el Señor. Cuando tú estás en el centro de su voluntad, entonces tú ves a Jesús. Lo puedes ver en tus problemas y lo puedes ver cuando las cosas te van bien. Lo puedes ver cuando hay escasez y lo puedes ver cuando hay abundancia. Pero tienes que verlo. Tienes que reconocer a Dios en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Porque cuando las cosas no salen como a ti te gustarían, como tú esperas, y te quejas, y protestas, y lloras, y te sientes mal, estás de alguna forma negando a Cristo en tu vida. Estás ofendiéndole, porque Él prometió que estaría a tu lado siempre y que lo que te ocurra está bajo control. Y Jesús nos lo ha advertido: en el mundo tendréis aflicción. Es algo que va a ocurrir, pero le tenemos a Él. Y Él venció al mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces tenemos que reconocerle en nuestras vidas, verle en todo lo que hacemos. Y la tercera cosa, oír la voz de Dios. Y para esto te ha llamado, Saulo, para conocer su voluntad, para que veas al justo, a Cristo, porque hasta ese momento Pablo no veía a Jesús, y para que oigas su voz, para oír la voz de Dios. Esas eran las tres cosas que Ananías le dijo a Pablo: ¿para qué Dios te ha llamado? Y oír la voz de Dios es nuestra gran misión, es la tarea de cada día. Y oirás la voz de Dios si estás dispuesto a escuchar su palabra. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Entonces, si tú escuchas esto, ¿qué estás escuchando? La voz de Dios, porque esta es su palabra. No es los escritos de Pablo, de David, de Moisés, de Daniel. No, esto es la palabra de Dios. Los viernes, por Facebook, en directo, por la tarde, estamos estudiando bibliología. Y estamos diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Cada letra, cada palabra, cada cosa que hay aquí dentro es la palabra de Dios, lo que Dios quería decirnos. Por eso Jesús decía: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios dejó su palabra escrita. ¿Por qué? Porque era necesario que estuviese escrita. O sea, no podía ser de otra manera. Es bastante comprensible. En la antigüedad Dios habló de forma audible a los profetas. ¿Por qué? Porque no estaba la Biblia escrita. Estos hombres estaban escribiéndola. Pero era necesaria que quedase una palabra escrita. ¿Para qué? Para prevenir la falsificación, el engaño, la mentira. ¿Te imaginas que no tuviésemos Biblia
y que Dios se revelase a cada uno hablándonos? ¿Te imaginas el caos que sería la iglesia? En el culto se levantaría uno y diría, Dios me ha dicho así, y se levantaría otro y diría, pues a mí me ha dicho otra cosa diferente. Y cada uno interpretaría y entendería las cosas como bien les parecería a cada cual. Y sería un caos tremendo, porque teniendo la palabra escrita, y muchos ya tuercen las escrituras, como decía el propio Pablo, ya las tuercen, tratan de hacer que la Biblia diga lo que no dice, manipulan, tergiversan, están ahí intentando, teniendo la palabra escrita y ya nos encontramos con esos problemas. Ahora imagínate que fuese una revelación audible, privada, sería imposible. Por eso Dios dejó este milagro, porque la Biblia es un milagro, cómo se formó, cómo ha sido preservada a través de los tiempos, cómo ha cambiado y sigue cambiando vidas hasta el día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo y los tuétanos, las coyunturas, dice que las parte y discierne los pensamientos, el corazón. La palabra de Dios es poderosa. Por eso el propósito de Dios para todo creyente es que conozcamos su voluntad, que podamos verle a Él en todos nuestros caminos, en el día a día, y que oigamos su voz, porque no todos oyen la voz de Dios. Y algunos creen oírla, pero son otras voces. En este mundo hay mucha confusión, se oyen muchas cosas, y algunos creen estar escuchando la voz de Dios y están escuchando voz de hombres, de apóstoles y profetas que no están hablando la palabra de Dios, están hablando otras palabras. Te voy a hacer una pregunta. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿lo recordáis? Está ahí en Mateo capítulo 4. Entre otras cosas, Satanás le dijo, cuando lo llevó al pináculo del templo, era el punto más alto de la ciudad de Jerusalén, y le dijo Satanás, demuestra que eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en el suelo. Satanás citó un salmo. Ahora pregunto, ¿Satanás dijo la palabra de Dios, proclamó la palabra de Dios? O sea, ¿Jesús escuchó la voz de Dios a través de Satanás? Pues Satanás citó la Escritura. Es difícil responder, ¿no? Os habéis quedado así todos como diciendo, ¿qué digo? No fue la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás venía con manipulación y citó la Escritura pero fuera de contexto y diciendo algo que la Escritura no quería decir. O sea, yo puedo coger la Biblia y parecer que la estoy predicando, pero no es la voz de Dios. Es mi voz porque estoy utilizando la Biblia según mis intereses, manipulando para traer un mensaje que no es el mensaje de la Biblia. Yo puedo decir, Dios te ama, y eso es verdad. Pero si yo saco eso fuera del contexto y digo, Dios te ama y Él quiere que seas rico y Él no va a dejar que nadie se condene porque el amor va a llevar a Dios a que nadie se condene y tal, estoy diciendo una verdad, pero estoy diciendo mentiras. Estoy diciendo Dios te ama, es verdad. Pero no es que por el amor de Dios Él va a impedir que nadie se vaya al infierno. No, el amor de Dios provocó enviar a su propio Hijo para dar la oportunidad que nadie se tenga que ir al infierno. Pero Dios a la vez ha hecho al hombre libre. Y si algunos escogen irse al infierno, Dios lo va a permitir. Porque nos ha creado libres para escoger. Él no va a forzar a nadie a aceptar su amor. Al cielo no va a ir nadie a la fuerza. Al cielo van voluntariamente aquellos que han aceptado recibir el regalo de la salvación. Entonces yo puedo
utilizar la Biblia, pero no para predicar la palabra de Dios, sino para predicar mis intereses, falsas enseñanzas. Por eso hay lugares, Pablo dice, lo hemos dicho antes, que algunos tuercen las Sagradas Escrituras. Algunos cogen la Biblia y la manipulan y la enseñan según sus propios intereses. Así que tenemos la responsabilidad de tratar de escuchar siempre su palabra, solo su palabra, no las palabras de los hombres. John Brown of Huntington era un predicador que dicen que cuando predicaba, la gente, cuando lo oía predicar, predicaba la palabra de Dios, y cuando predicaba, a algunos les parecía que a veces se detenía en la predicación y en boca de testigos, decían, a veces se paraba y era como que se paraba para escuchar la voz de Dios. Estaba predicando y a veces se quedaba así, unos segundos, y entonces hablaba él. Y algunos decían, parece que se para escuchar la voz de Dios. Pero no es que tenía una revelación así, no, él citaba la Escritura. Pero es como que la Biblia te viene así, la voz de Dios. Eso es lo que tienes que sentir. Cuando tú lees la palabra, tienes que sentir que es Dios que te está hablando. Cuando tienes la palabra dentro, porque la escuchas asiduamente, porque la lees cada día, porque la memorizas, cuando tú tienes la palabra dentro, te puedo asegurar que vas por la vida, en tus circunstancias de cada día, y constantemente, te lo aseguro, porque a mí me pasa y sé que a muchos os pasa, que estás viviendo, estás trabajando, estás aquí, vas con el coche, estás haciendo cosas y constantemente te están viniendo palabras, versículos, te está viniendo ante todo. Estás en el supermercado y cualquier cosa y te viene la palabra. Si estás hablando con alguien, lo mismo. Estás hablando con alguien y yo estoy hablando con gente y les estoy diciendo, sí, no, porque, claro, si ya lo dice la Biblia, ¿no? Porque tal y... ¿De dónde crees que sale eso? Dios te está hablando. Tienes su palabra dentro. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Entonces esa voz de Dios va a producir cosas en tu vida. La palabra de Dios es poderosa para cambiarnos, para transformarnos. Y no te olvides que no todo lo que oyes es la voz de Dios. En nuestra vida se oyen muchas voces y algunas pretenden ser la voz de Dios. Pero solo hay una voz de Dios, es esta, la palabra. Está escrita. Cuando Jesús vino, podía haber venido y haber dicho, porque yo digo y porque me parece y porque... Pero si recuerdas, constantemente sus expresiones eran, escrito está, porque como dijo Moisés, porque en los Salmos dice, constantemente la palabra de Dios estaba en su boca. ¿Por qué? Porque él vino como hombre y la palabra de Dios le venía de la misma manera que nos viene a nosotros hoy. A través de la palabra escrita que está dentro de ti y dentro de ti fluye en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y si tienes la palabra de Dios dentro, tu vida será diferente. Tu vida será poderosa. Por eso era condición para el pueblo de Israel entrar a conquistar la tierra de Canaán. No era solo venir a conquistar, era empezar una nueva vida en una tierra que muchos años atrás Dios le había prometido a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, y así le fue prometiendo, yo te daré una tierra. Y después de los 400 años de esclavitud, ellos salen para ir a poseer la tierra. Pero aquella generación no está preparada, no tienen la palabra de Dios dentro. Son rebeldes a la palabra de Dios. Escuchaban a los profetas, Moisés vino y les hablaba, y ellos no querían escuchar. Cuando ellos llegan a las puertas de Canaán y por boca de Josué, de Caleb, le dicen al pueblo, pero es una tierra muy buena, es una tierra como Dios nos prometió, que fluye leche y miel, es una tierra que Dios nos da. Y el pueblo dijeron, no, es una tierra que traga a sus moradores, tierra de gigantes, de fortalezas, es una tierra terrible. Se oían dos voces diferentes.
la voz de Josué y Caleb y la voz de los otros 10 espías. Y la gente escuchó las dos voces. ¿Y con qué versión se quedaron? Con la mayoría, con la de la mayoría. Pero no era la voz de Dios. Era una voz extraña. Era la voz del enemigo, era la voz de la incredulidad. Y por ese motivo Dios dijo, nadie de esta generación entrará al reposo, entrará a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb entraron. Ni siquiera Moisés entró, porque Dios ya tenía el tiempo para Moisés. Josué y Caleb, sí, ¿por qué? Porque escucharon la voz de Dios. Y ahora que ya se ha preparado una nueva generación para entrar a poseer la tierra, 40 años, hemos tenido que estar por el desierto dando vueltas en 1000 peripecias, en tribulaciones, en problemas, en murmuraciones, ha muerto gente, ha ocurrido todo. Ahora hay una nueva generación preparados para estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y justo cuando van a entrar a poseer la tierra, Dios le da las últimas instrucciones a Josué, y en esas instrucciones le dice, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer todo lo que yo he dicho, todo lo que está escrito en este libro de la ley. Y entonces le dice esas palabras, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay muchos cristianos que tienen otra versión. En la versión de muchos cristianos, Josué 1:8 dice, dice, a veces, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él cuando tengas tiempo, un día a la semana. Algunas versiones dicen eso, porque yo veo que algunos hacen eso. Pero hay otros que no, hay otros que escucharon, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Y una promesa que espero que te haga sonreír, porque quiere decir que es que tú lo estás haciendo. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo, te saldrá bien. No algunas cosas, no. Todo te saldrá bien. Ese versículo lo memoricé al poco tiempo de convertirme. Y he tratado en mis 40 y tantos años de creyente de hacer que ese versículo siempre fuese una realidad. No siempre lo conseguí, porque la carne es débil y nos descuidamos, nos dejamos llevar por otras cosas. El mundo está diseñado para distraernos, confundirnos y que no le prestes atención a lo que Dios ha dicho que le prestes. Dios quiere confundirte y entretenerte. ¿Qué he dicho? Dios. El diablo quiere entretenerte y confundirte, llevarte a distracciones 1000, a estar por ahí Pero Dios quiere llevarte a lo que realmente te va a dar vida, vida abundante, vida plena. Él quiere llevarte a vivir una vida de poder. Pero bueno, no siempre el cristiano lo consigue, por eso estamos ahí insistiendo, porque necesitamos perseverar. Y fíjate también un detalle. Y Ananías me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. O sea, él le está hablando ¿a quién? A los judíos. Y no les está diciendo, y Jesucristo me dijo, no, el Dios de nuestros padres. Lo que os estoy diciendo viene de Dios. De nuestro Dios. O sea, Pablo quiere que ellos entiendan que no les está predicando una nueva religión, que no ha apostatado del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que no está menospreciando la ley, lo que Moisés escribió, la Torá. No. O sea, Pablo les está hablando como judío, como cristiano porque les predica a Cristo, pero como judío porque el judaísmo era lo que Dios estuvo formando y preparando para traer a Cristo. Y ahora que Dios está completando su obra, la rechazáis. Y entonces Él se preocupa en hablar en un lenguaje que los judíos le entiendan. El Dios de nuestros padres. Está hablando como cualquier judío.
Pablo seguía creyendo y obedeciendo al Dios de sus padres como judío. No había cambiado de religión. Solo había rectificado en su error de no haber reconocido al Mesías prometido, aquel de quien habló Moisés, de quien hablaron los profetas, de quien hablaron los salmos, y él no lo había visto. Y ahora Cristo abrió sus ojos y ahora lo ve. Y él les está transmitiendo a los demás de que yo estaba equivocado y vosotros lo estáis. Abrid vuestros ojos. Dice en el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ese es nuestro llamado, ser testigos de Jesús. Antes cité Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, todos vosotros. Pablo está hablando de sí mismo, por eso dice, y Ananías me dijo, Dios te ha llamado, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Pero no fue una elección exclusiva, Dios escogió a Pablo y ya está. No, Dios te ha escogido a ti, a ti, a ti, a todos los que estamos aquí, los que están viendo esto en directo o después en diferido. Dios te escogió a ti. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y yo sé que más de un cristiano piensa, guau, con la mala suerte que tengo yo, el Señor nunca me escogerá a mí. No estás entendiendo el texto, el mensaje. Cuando dice muchos son los llamados, está hablando del mundo, el campo, el trigo, el campo está listo para la cosecha. Hay que enviar más obreros porque la mies es mucha. Todos son llamados, pero unos pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Aquellos que están dispuestos a escuchar y recibir el llamado de Dios. O sea, si tú estás aquí, es porque oíste el llamado de Dios y dijiste, Señor, creo en ti. Entonces Dios te escogió. ¿Para qué? Para conocer su voluntad, para ver al justo, para oír la voz de Dios. Y, a continuación dice, para que seas su testigo de todo lo que has visto y oído, que así tú lo compartas con todos los hombres. Todos nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. La palabra testigo quiere decir alguien que ha presenciado un hecho. Si tú fuiste testigo de un delito, seguramente la policía te va a citar para que vayas ante el juez te citará para que hagas de testigo. Si fuiste testigo de un accidente automovilístico, te van a pedir que compadezcas como testigo. ¿Por qué? Porque tú lo has presenciado, lo has visto y has oído lo que ocurrió. Cuando dice la Escritura que somos testigos de Cristo, quiere decir que hablamos de lo que conocemos, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. La palabra de Dios nos habla, así somos testigos. Yo sé que por culpa de según qué cosas hay palabras que suenan mal o quedan infravaloradas, o no sé cómo decirlo. La palabra testigo de Jehová está pues explotada negativamente, y entonces cuando tú dices es que nosotros somos testigos de Dios, te van a decir, ¿eres testigo de Jehová? No me has entendido. Por eso tratamos de utilizar palabras que nos entiendan, pero decir yo soy testigo de Jehová no es malo. Somos testigos de Jehová. Pero lo aclaro para cualquiera que esté escuchando. No somos testigos de Jehová de los que van al salón del reino. No somos de la secta o la religión testigos de Jehová, si tienen el nombre. Pero Jehová es el nombre que aparece en nuestras Biblias. Solo es el nombre que ellos adquieren porque Russell, el fundador de este grupo, los testigos de Jehová, Russell era padre de un pastor bautista, un pastor evangélico bautista. Hijo. He dicho padre. No estoy fino hoy.
Se me cruzan las neuronas. Pero para eso estáis vosotros, lo hago a propósito, a ver si estáis atentos. Siempre se dice eso, cuando te equivocas, dices, lo estoy haciendo a propósito para ver si estáis atentos. Russell era hijo de un pastor bautista, protestante, y entonces él leía la Biblia, pero dijo, la Biblia no me gusta así como está, voy a hacer yo mi propia versión, y entonces él hizo su propia versión. Entonces, aunque esté un poco la palabra testigo, pero somos testigos de Cristo. La expresión testigos de Jehová tampoco la necesitamos utilizar, porque no es una expresión así bíblica tampoco, pero testigos de Cristo sí. Somos testigos de todo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y bueno, tenemos que seguir predicando a Cristo, porque para eso el Señor nos ha llamado. Y le dijo, el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Pues estoy aquí escuchándote, ¿no? Le hubiese dicho Pablo. Pero lo que Ananías le está transmitiendo es, no te quedes parado. Cristo te está llamando a algo. Cuando Cristo te llama a servirle, no te quedes parado. Porque hay muchos cristianos que se quedan parados, esperando no sé qué. No te quedes parado. Levántate, actúa, anda, haz algo. El Señor te llama a servirle. Aprovecha cada oportunidad que se presente delante de ti para servirle. Y hay muchas cosas que puedes hacer. Desde predicar a Cristo, a personas, a orar, a apoyar en la iglesia a tus hermanos. Y si Él tiene un ministerio más concreto y especial para ti, Dios te lo mostrará. Dios te va a mostrar lo que Él quiere de tu vida. Dice, levántate y bautízate, lava tus pecados. Pablo no se ha bautizado como cristiano. Y el bautismo es la primera señal de obediencia a la persona que ha creído. En nuestras iglesias, normalmente por temas prácticos, en las iglesias evangélicas se organizan bautismos 1 o 2 veces al año para reunir un grupo a los que se les discipula, nos aseguramos de que la persona crea, pero en los hechos no hacían eso. Dices, pues tendrían muchos que se bautizan y después no seguirían como cristianos. Puede ser que pasase, claro. Pero no era la preocupación. Vamos a asegurarnos durante unos meses a ver si esta persona ha creído para que se pueda bautizar o no. Ahora, ¿entonces lo estamos haciendo mal? Bueno, tampoco es que lo estemos haciendo mal. O sea, simplemente a efectos prácticos nos adaptamos a circunstancias de la vida. Pero si una persona cree y me pide, ¿me puedo bautizar hoy? Yo no le puedo impedir. Tendré una conversación con ella para, como hizo Felipe con el eunuco, saber que realmente cree. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador personal? Sí, creo. ¿Crees que murió en la cruz por tus pecados? Lo creo. ¿Crees que la iglesia es el lugar donde Él quiere introducirte? ¿Es lo que Él ha dejado para que su reino se extienda y su obra se cumpla? Sí, lo creo. ¿Crees que Él volverá un día a buscarnos? Sí, lo creo. ¿Crees que...? Y unas cuantas preguntas, y si la persona la cree, yo no le puedo decir no te bautices. No, la Biblia dice bautícese. No hace falta que lleve un mes, con que lleve un día. Si entiende todo esto y lo cree, se puede bautizar. A efectos prácticos, si organizamos bautismos varias veces al año, bueno, es otro tema y no hay problema, porque estamos obedeciendo el mandamiento, que cada uno de vosotros crea y se bautice. Pablo ha creído y no por ser Pablo no necesita bautizarse. Todos los apóstoles se bautizaron, Pedro, Jacobo, todos, porque era un mandamiento y todos obedecieron. Pero uno se salva por creer, no necesita bautizarse. Para ser salvo no. Pero si el Señor ha mandado que nos bauticemos, es un mandamiento, por lo tanto tenemos que obedecerlo. Porque es un testimonio público de lo que ha ocurrido. Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo se lavan los pecados? En el bautismo. No en lo que el bautismo representa. ¿Qué es lo que el bautismo representa?
morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así dijo Pablo. Entonces hay una transformación, un nuevo nacimiento. Y ahí la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Eso es lo que Ananías le está diciendo. Cree en Jesucristo. Deja que la sangre de Jesús te limpie. Versículos 17 y 18. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía a Cristo, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Esto Pablo nunca lo contó en ninguna de sus cartas. Es la primera vez que tenemos noticia de que él tuvo un éxtasis. La palabra éxtasis se refiere a una visión así muy grande, muy sorprendente, muy maravillosa. Me sobrevino un éxtasis, me sobrevino una visión, vi a Jesucristo. O sea, por este testimonio de Pablo sabemos que no solamente Cristo se le apareció en persona una vez, en el camino a Damasco el día de su conversión, sino que después se le volvió a aparecer y es posible que se le apareciera más veces. ¿Sabemos algún detalle de su vida como este o como cuando él está hablando del aguijón en su carne y está diciendo para que no me lo crea, porque yo fui arrebatado hasta el tercer cielo y vi cosas y oí cosas que no le han sido dadas al hombre escuchar? Y para que no me enaltezca sobremanera me fue dado este aguijón. Entonces, él cuenta alguna experiencia así por la circunstancia, pero el propósito no es contar la experiencia. O sea, Pablo no iba contando por ahí, en cada reunión, en cada predicación contaba los milagros que había hecho y las visiones milagrosas que había tenido. No, seguro que tuvo más, pero no las contó nunca. Esta aparece aquí, ¿por qué? Porque le está hablando a los judíos y las circunstancias requieren tratar de hacer que los judíos abran los ojos. Porque como dice ahí la palabra, los griegos piden sabiduría, los judíos demandan señales. Los judíos tenían esa falta, esa debilidad, que siempre andaban buscando, si es de Dios, tiene que verse un milagro, tiene que verse el poder, tiene que ver. Y entonces Pablo les está hablando de milagros. Les ha contado lo que pasó. Cristo se me apareció, un resplandor, me quedé ciego, después recobré la vista. El Señor me habló personalmente. Más adelante se me apareció en un éxtasis, en una visión, y me volvió a hablar. Me dijo algo. Pero no es algo que Pablo suele contar. Hay muchos predicadores que les pasa un milagrito y en cada predicación lo cuentan. Porque mirad, hermanos, lo que me pasó. Yo tuve una gran fe y ocurrió este milagro y tal. Y siempre tratan de brillar ellos. Pero hay milagros, hay cosas que Dios te las da para ti. No para que las vayas publicando, sino para ti. Hay cosas que Dios te las da para entre tú y Él. Entre Él y tú. Es algo privado, es para ti. No para que lo cuentes. No sé si tú tienes cosas íntimas con Dios, pero a veces Dios te da cosas para que te las guardes. Y a veces ocurren milagros que la inercia es, no se lo voy a contar a todos, pero a lo mejor Dios te dio un milagro para ti, para que te lo quedes para ti. Los milagros más grandes que Jesús hizo, los hizo en privado. Cuando caminó sobre el mar, cuando calmó la tempestad, solo estaban sus discípulos presentes, nadie más. Cuando predicó, ¿te acuerdas que hay en el Evangelio una escena que dice y Jesús se subió a una barca, entró hacia adentro como unos 100 metros y les predicó a la multitud que estaban en la orilla, en la playa? ¿Te suena eso de haberlo escuchado en el Evangelio? Algunos dicen, Jesús sabía, se metió hacia adentro en la barca, porque tú sabes que el sonido por el aire se transmite a través de las ondas del aire, pero el agua es más densa
y el sonido en el agua rebota. Si tú estás dentro del agua y te hablan desde fuera, ¿lo oyes? No se suele oír. ¿Por qué? Porque el agua es muy densa y las ondas del sonido no penetran de la misma forma. Entonces, hablar desde esa plataforma en una barca facilitaba que su sonido llegase mejor a la multitud. O sea, Jesús se preocupaba de la parte técnica también. Pero ahora imagínate que en vez de haberse subido en la barca, se va caminando. Lo que hubiese sido impresionante. Está allí toda la gente. A ver este maestro de Galilea, a ver qué nos cuenta, a ver qué va a decir. Y de pronto Jesús se gira hacia la playa, sale caminando, y lo ven que caminando se va para adentro, caminando por encima del agua, para predicarles. Hubiese sido ya la multitud eufórica, todos aclamando y muchos llorando y llorando y cayendo por el suelo y todo. Pero ¿sabes qué hubiese pasado? Ya no habían escuchado el mensaje. No se habían enterado ya de lo que Jesús tenía que decirles. Porque los milagros a veces te impiden escuchar lo que Dios quería decir. Por eso los milagros más grandes los hizo para los 12, como el día que calmó la tempestad. Los 12 se quedaron impactados. Decían entre sí, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Has visto tú alguna vez un hombre en esta tierra que le obedezca el viento y el mar? Los más poderosos que hay en la tierra, los más ricos, Bill Gates. ¿Tú crees que si pasa un tornado por allí, por donde vive Bill Gates sale y dice, te ordeno al tornado que te calmes? ¿Crees que el tornado le obedecerá? Se lo llevará por delante, da igual que sea Bill Gates y que tenga no sé cuántos miles de millones de dólares. Pero Jesús tenía ese poder. ¿Por qué no lo hizo delante de todo el mundo que lo viese? Porque no era su propósito. Si Dios te da un milagro para que lo cuentes, cuéntalo. Si Dios te da un milagro para que te lo guardes, guárdatelo. No utilices tu intimidad con Dios para promocionarte. La promoción tiene que ser siempre a Jesús. El Señor tiene que ser el que brille, el protagonista, el que resplandezca, y no nosotros. Entonces Él está hablando de ese éxtasis, esa visión que tuvo. Esto ocurrió 20 años antes de este momento. 2 años después de convertirse, Pablo, fue cuando ocurre esta visión. Y como he dicho, nunca se refirió a ella en sus cartas. Su vida estaba fundamentada en las verdades de la palabra, no en las experiencias espirituales. Y el Señor le dijo entonces, date prisa, sal de Jerusalén. Ese fue el mensaje que Cristo tenía para él. Y esto debió sorprender a Pablo. ¿Por qué? Porque él creía que tenía que predicar a los hermanos judíos. Él tenía carga por los judíos. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero el Señor Jesús me dijo en esa visión, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces Jesús le dijo, sal de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no van a escuchar tu mensaje. Los judíos no te recibirán, tu testimonio no va a ser aceptado. Entonces ve a aquellos que sí te van a escuchar, que son los gentiles. Dios tiene un plan para tu vida. La lógica de Pablo, no, pero ellos me conocen, ellos saben que yo perseguía a la iglesia, así que me escucharán cuando les diga, mira lo que me ha pasado. Pero la lógica de Pablo no funcionaba. Ahora la está practicando y la multitud no le va a escuchar. Lo mismo hubiese pasado 20 años antes. Así que Dios, como sabe todo, tiene el plan más adecuado para ti, allí donde tú puedes ser de más bendición. Entonces el Señor lo sacó de Jerusalén, pero ahora el Señor lo ha traído a Jerusalén. Y entonces lo sacó para que no le persiguiesen, para que no le hiciesen daño. Ahora lo ha traído para que le persigan. El Señor se lo dijo, te esperan cárceles y tribulaciones, grandes tribulaciones en Jerusalén. Ese es el propósito de Dios. Estuvo presente en la muerte de Esteban, ahí lo dice. Y dice en el versículo 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios tenía otros planes.
No era el tiempo para estar en Jerusalén, ahora sí es el tiempo para estar en Jerusalén. Cuando Pablo se convirtió allí en Hechos 9:15, el Señor se lo dijo. Te he llamado para que seas testigo a los gentiles. Desde el momento de la conversión, el Señor ya se lo anunció. Y Él les está explicando a los judíos la razón por la cual Él es tan amigable con los gentiles y se relaciona con ellos. Les está diciendo, no lo hice porque a mí me pareció. Lo hice porque el Señor me mandó que lo hiciese. Y permitidme 2 minutos y terminamos. Así concluimos con esta historia. Versículo 22 al 23. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Dice que hasta que oyeron esta palabra. ¿Qué palabra? Pablo está dando su predicación y hasta que dice una palabra. ¿Cuál es la última? Gentiles. La última palabra que ha dicho. Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así me dijo Jesús, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando oyeron esta palabra, cuando oyeron gentiles, ya explotaron. No solo por escuchar la palabra gentiles, por lo que él está diciendo de los gentiles. ¿Por qué su furor? Bueno, porque no podían aceptar que el plan de la salvación, entrar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, pudiese estar a la misma altura para los judíos que para los gentiles. No, ellos son exclusivos. Los judíos somos diferentes a los gentiles. ¿Poner a los judíos y gentiles por igual delante de Dios? No, es una locura, impensable, no. Eso es lo que ellos no podían aceptar. A Jonás Dios le dijo, ve si predica Nínive, y Jonás dijo, no voy. Y después se sabe el por qué. Porque yo conozco que Dios es misericordioso y si voy y les predico, a lo mejor se arrepienten y creen y Dios los perdona y los salva. Fíjate la lógica de Jonás. No le voy a predicar a este porque a lo mejor se salva. Entonces, no se trata de eso, de predicar para que se salven. Es que son gentiles, merecen el infierno. Vaya, y esto lo decía Jonás, un profeta de Dios. Bueno, pues ahora imagínate esto, que estaban ciegos en su odio. Cuando oyeron que los gentiles, Dios me dijo, ve si predican a los gentiles, yo los quiero también en la iglesia, fue lo que no pudieron soportar. Es conveniente que este hombre muera, decían ahí, gritando. Decían, quita de la tierra a este hombre, se lo están diciendo al tribuno, al que lo tiene custodiado, a Pablo. Mátalo, quítalo de la tierra. Hermanos, Jesús nunca hizo distinción de personas. Y no te olvides que a Jesús lo crucificaron también. Él vino y le ofreció a una mujer samaritana la vida eterna. Él se relacionaba con los publicanos. A uno de sus apóstoles lo llamó siendo publicano, Mateo. Se fue a la casa de Zaqueo, que era otro publicano. Publicano era sinónimo de pecador, pero de lo peor de los pecadores. A Jesús le acusaban de que comía y bebía con los publicanos, con las prostitutas, con los borrachos, con los ladrones. Y Jesús le dijo, pero estos son los que están enfermos, son los que necesitan al doctor. Bueno, ahí vemos a una multitud con una ira descontrolada, estaban fuera de sí. Quita de la tierra a este hombre, gritaban, arrojaban polvo al aire, se arrancaban las vestiduras, estaban locos de ira, de rabia. Esto lo hicieron contra Jesús, esto lo hicieron contra Pablo, contra todos los apóstoles. Hermano, nunca esperes que el mundo que te rodea te sonrían, te acepten y se hagan tus amigos por ser cristiano. No lo esperes, porque no lo han hecho con nadie antes que nosotros, si realmente eres cristiano. Ahora, si te vas de borrachera con tus amigos, pues entonces sí, tendrás los mejores amigos. Si te metes en las conversaciones obscenas y participas con ellos de la misma
al mismo nivel, pues entonces sí, claro. Pero si eres un hijo que honra a Dios y que le da a Él la gloria, entonces si tú predicas el Evangelio a toda criatura, entonces no esperes que el mundo te sonría. Normalmente te mirarán con desprecio. Es posible que no te apaleen porque no está permitido en España en este tiempo, pero en otros países de este mundo sí que linchan y ejecutan a cristianos por ser cristianos. Nos despedimos, lo dejamos aquí por hoy, que se nos ha hecho ya la hora, y si Dios quiere, pues mañana miércoles a las 8 de la tarde tendremos otro estudio en directo por Facebook, pero hoy ya terminamos. Un abrazo a los que están en internet, que el Señor os bendiga.